Cuando elaborábamos nuestro programa para esta 14ª Jornada de la Industria que hoy nos reúne, surgió de manera clara el nombre de Marcos Aguinis. Su vida, con su trayectoria y trascendencia y su muy destacado reconocimiento internacional, nos pone ante una mente lúcida y brillante que como observador y pensador nos propone permanentemente introducirnos en las raíces profundas, verdaderas y esenciales de la vida misma. Prolífico escritor, ensayista e historiador, con formación internacional en múltiples disciplinas, no ha dejado territorio humanista sin explorar, encontrando y potenciando siempre esos diferenciales que nos activan la mente, conmoviendo las propias estructuras y movilizándolas, sin dudas, hacia el mundo concreto. Marcos Aguinis es un acabado observador y analista de nuestra historia y de nuestra cotidiana realidad que nos propone e incentiva incansablemente al debate positivo y creativo tan imprescindible para aproximarnos con renovadas esperanzas al progreso humano, social y permanente de nuestro país. Apreciado y valorado amigo, nos enorgullecemos de tenerlos hoy con nosotros y aguardamos con gran interés sus palabras. Gracias. ¿Tiene micrófono inalámbrico? Sí. ¿Puede sentarse o...? Sí. Estimados amigos, me siento muy feliz de participar de esta prolífica jornada y al mismo tiempo contento de que tras una actividad tan intensa haya quedado público en este auditorio para escucharme a este momento final de la jornada. El tema que me han propuesto es muy complicado, muy difícil, y cuando uno habla de pronósticos y de brujerías, viene a la cabeza los grandes brujos de la historia que no hicieron mucho bien a la humanidad. Rasputín en Rusia, López Rega en Argentina. En fin, no han hecho mucho bien. Y entonces me puse a revisar un poco todo lo que escribí sobre nuestro país, sobre la Argentina, desde hace mucho tiempo, con interés, con pasión, con curiosidad, con amor, con angustia. Desde muy joven escribí sobre la Argentina. Uno de mis primeros libros sobre Argentina es una biografía del almirante Brown, que se titula El combate perpetuo, y narraba la historia de un irlandés que tuvo un desempeño tan importante en esa etapa de la independencia y que es tan poco recordado o tan mal recordado. Pero después escribí un libro que se titula Argentina, un país de novela. Y este es un país de novela verdaderamente porque en las novelas no se sabe bien cómo termina esa historia y al mismo tiempo a lo largo del relato hay momentos de tensión, de sorpresa, de misterio. Y la Argentina tiene todo eso. Tiene tensión, sorpresa, misterio, angustia, alegría, júbilo. Fíjense en este momento, ahora mismo, si la situación económica argentina estuviese bien, muy bien, lo que está ocurriendo en materia de puesta de ajustes respecto al latrocinio que ha sido un hábito tan intenso y tan largo en nuestro país, esto que está ocurriendo ahora nos haría saltar de júbilo,
porque está ocurriendo algo novedoso, algo diferente, y posiblemente sea un cambio que ojalá se sostenga y nos corrija para mucho tiempo, para adelante. Al mismo tiempo, fui estudiando la Argentina desde otros ángulos y descubrí que es un país de grandes contradicciones. El oxímoron, que es una figura gramatical que contiene una contradicción en sí misma, es una característica de nuestro país. Y por eso fue el título de uno de mis libros, El atroz encanto de ser argentino. ¿Cómo un encanto puede ser atroz? Y ese libro tuvo tan buena aceptación, produjo tanto interés, que mi editorial insistió y yo me entregué a su insistencia para escribir un segundo libro con el mismo título, El atroz encanto de ser argentinos 2. Pero las cosas no mejoraron. El escritor tiene que reconocer que su influencia no es tan decisiva. A lo largo de la historia humana han aparecido libros muy importantes, muy valiosos, geniales, pero que no han cumplido un papel decisivo en la historia de la humanidad. Entonces escribí otro libro más, inspirado en las últimas palabras que pronunció uno de nuestros máximos héroes, Manuel Belgrano. Se sostiene que en su lecho de muerte exclamó: «Pobre patria mía», o «Ay, patria mía», viendo el curso que seguía este país que él ayudó de una manera tan apasionada e inteligente a llevar adelante. Y bueno, revisando un poco estos textos, me di cuenta otra vez que en la Argentina vivimos permanentemente en contradicción, que repetimos cada tanto lo mismo, que padecemos de una amnesia notable. Cada 10 o 12 años hacemos lo mismo, como si no hubiera ocurrido antes, y nos sorprende. Y esa repetición, lamentablemente, no lleva a que volvamos al punto de partida, sino que en la repetición estemos un poquito más abajo. Por eso, desde el comienzo del siglo XX, donde la Argentina es uno de los 6 o 7 países más prósperos del planeta, que generaba tanta sorpresa y que determinó que grandes personalidades del mundo, entre ellos el presidente Clemenceau de Francia, después Albert Einstein, vinieron a ver qué es este país, que era un desierto, que era un país desolado, un país que estaba en el fin del mundo, que no tenía ninguna importancia, se haya convertido en una potencia en todos los órdenes. Y bueno, ese país, a partir de la década del 20, empezó a tener una decadencia sistemática. Y digo la década del 20 porque a veces nos olvidamos que en esa década tuvimos los mejores presidentes de nuestra historia. Hipólito Yrigoyen por un lado y Torcuato de Alvear por el otro. Torcuato de Alvear fue elegido presidente cuando estaba en París. Era un hombre muy rico, muy culto, y él asumió la presidencia siendo un hombre muy rico y muy culto. Y fue una de las mejores presidencias que tuvo nuestro país. Una presidencia que terminó íntegramente, una presidencia civil que se terminó íntegramente como corresponde por la Constitución, pero que este presidente Torcuato de Alvear terminó su gestión siendo un hombre muy pobre. Un hecho bastante notable en la historia de nuestras presidencias. Y a partir de esa década, en la década del 20, que aparentemente las cosas iban muy bien, se infiltra en nuestro país un gran veneno, el veneno del comunismo por un lado y del fascismo por el otro lado. El comunismo que en 1917 se instala en Rusia y nace la Unión Soviética y pone en evidencia que lo de Marx fue una utopía maravillosa, pero fue una utopía, y que esa utopía de establecer un paraíso en la tierra transformaba la tierra en un infierno, en una prisión, en un campo de torturas. Eso era el sueño de Marx, en eso se convirtió el sueño de Marx. Pero ese comunismo que se impuso en la Unión Soviética se fue expandiendo por el mundo e ingresó en nuestro país también. Y al mismo tiempo se empieza a desarrollar el fascismo en la década del 20, y un hombre tan lúcido, tan refinado, tan profundo como Leopoldo Lugones
cuando se celebra el centenario de la batalla de Ayacucho en Perú, pronuncia esa frase tan develadora y horrible: ha llegado la hora de la espada. Y efectivamente llegó la hora de la espada, porque al terminar esa década, en 1930, la espada liquida un gobierno constitucional y empieza una serie de ataques a los gobiernos constitucionales que ha seguido existiendo hasta muy poco tiempo. Permiso, voy a tomar el agua. Entonces, en la década de 1930 se produce una declinación de nuestro país que no cesa, con momentos en que parecía que las cosas mejoraban, que avanzábamos a un nivel superior, pero era el nivel superior que también sedujo en Europa. No se olviden que el fascismo en Europa, dirigido por Mussolini, generaba un gran entusiasmo. La asesora principal de Mussolini, que fue su amante, que escribió un libro sobre él, El Duce, viajó a Estados Unidos y fue recibida por el presidente Roosevelt, quien estaba muy interesado en saber cómo se estaba produciendo ese milagro en Italia gracias a la gestión de Mussolini. El fascismo parecía que estaba instaurando el paraíso en la tierra, en Italia. Y ese paraíso parecía que se iba a instalar en la Argentina también, con el peronismo, que tenía mucha inspiración en el fascismo italiano. No nos olvidemos que Perón asistió a las manifestaciones del pueblo italiano frente al balcón donde Mussolini se presentaba al pueblo pronunciando sus discursos tan seductores y tan intensos. Bueno, a partir de ese momento la Argentina empieza a declinar, y viene la pregunta: ¿por qué esto ocurre? ¿Y cómo esto se corrige? Porque lo que me han pedido a mí que diga cómo esto se corrige. Para que se corrija, ¿qué es el amanecer acá? Curioso. El problema para corregir la Argentina y para que las cosas mejoren tiene que partir de un cambio cultural muy profundo. Lo económico, lo político, no va a mejorar de una manera decisiva, firme, intensa, si no hay un cambio cultural. Y en el aspecto cultural la Argentina ha declinado de una manera atroz. La Argentina ha declinado culturalmente. Y esa declinación cultural está vinculada con aspectos que están asociados a nuestra mentalidad. Repasando este libro, El País de Novela, que no lo voy a leer, por supuesto, todo, me encontré con unas páginas que son muy instructivas, y que se refieren a un aspecto notable de nuestro carácter o de nuestra cultura, pero también de nuestra mentalidad. Nosotros hemos desarrollado en la Argentina algo que ya no lo decimos con tanta frecuencia, pero que sigue existiendo con mucha intensidad, que es la viveza criolla. Quienes quedan rezagados de su técnica descienden de la vergüenza del sonso. Por eso abundan los consejos imperativos. A ver si te avivás, no seas sonso, avivate, o el tranquilizante diagnóstico, al fin se está avivando. El vivo posee jocundos sinónimos: canchero, piola, rompedor, rana, madrugador, púa, pierna. Cada una de estas palabras ayuda a completar su retrato de triunfador. Es un individuo que se desplaza con las antenas eréctiles y el cuerpo elástico, seguro de reconocer al adversario antes de que éste lo sospeche y además ponerlo fuera de combate sin que se haya despabilado siquiera. Su experiencia ha demostrado que gana el más rápido. Como ninguno, adhiere fanáticamente a la consigna de que no hay mejor defensa que un oportuno ataque. Repite: al que madruga, Dios lo ayuda. Madrugar para él no significa empezar el alba o su faena más temprano, porque dice: no por madrugar amanece más temprano.
Madrugar es sorprender, es golpear primero, es asegurarse la parálisis del otro para que no haya réplica. Si uno no joroba, lo joroba. Su diversión cotidiana es la cachada. Necesita burlarse de alguien al que llama punto. Lo elige con certeza y pericia. Tiene olfato para descubrir puntos y les asesta sus dardos sin que se den cuenta. Sus ataques sorpresivos se calcula por dosis y se fuma de responsabilidad. Eso sí, el vivo necesita de la barra, el auditorio que le festeje su habilidad. Actúa para que lo vean y lo aplaudan. Se siente en escena y representa un papel que suscita admiración. Incluso ha enriquecido el universo de la historieta con un personaje que logró mucha popularidad porque expresaba desopilantemente a los lectores. Ustedes se acuerdan, Avivato. En la mentalidad argentina ha penetrado tanto el vivo que resulta humillante carecer de su talento. Quien no es vivo es sonso. Todo sonso se desespera por demostrar lo contrario. Los demás son los jueces. Se necesita su absolución. Es intolerable ser un sonso en la Argentina, tanto que es preferible ser inmoral. Me encarcelaron por ladrón, no por sonso. En realidad el vivo no cree en la justicia. Epa, se enojó el vivo porque lo estoy ofendiendo. No cree en la justicia. La ley es un obstáculo que debe saltearse cada vez que se interpone. El fraude no lo escandaliza, es un recurso. Supone que la honestidad es una palabra hueca, así como él jamás confesará a otro, ni siquiera a sí mismo, qué le pasa o cómo le va, tampoco los otros harían lo mismo. Los otros no están para ayudar, son enemigos potenciales. La viveza criolla consiste en atacar sin que importe la ley y sin que la víctima pueda devolver el golpe. ¡Qué actualidad! ¡Qué actualidad! El vivo es un individuo que necesita triunfos urgentes. Es un exitista, no un exitoso, menos un abogado exitoso. Rasgo que se puede extender a vastas franjas. El exitista sufre ansiedad y anhela controlarla con rápidos alimentos. El exitoso, en cambio, posterga su satisfacción, invierte esfuerzo, confía en sí mismo y aspira a un resultado mayor. Las ventajas que obtiene el vivo son de corto plazo. Acumula ganancias chicas que ni siquiera puede cambiar por una grande. Las soluciones que aporta a sus necesidades no son la solución, sino su apariencia. Bueno, en el fondo, una cultura negativa a la que tenemos que modificar. Para que la Argentina marche hacia un cambio de lo que está ocurriendo, tenemos que reconocer que estamos viviendo en este momento una situación novedosa, casi inesperada, casi sorprendente, en la que no podemos creer y que incluso no podemos festejar. Es curioso cómo tenemos esa mala suerte de que en el momento en que está generándose un cambio notable, existe por el otro lado hechos que nos deprimen, como describió muy bien Fidanza al hablar de la decadencia que hay por parte del gobierno constitucional que actualmente nos rige. Tendríamos que estar bailando en las calles, saltando de alegría, porque se está produciendo un hecho notable en nuestro país. Por primera vez, los grandes corruptos empiezan a ser cuestionados, encarcelados, juzgados. Esto parecía imposible. Hace un año y medio, si nos hubieran narrado lo que está pasando ahora, hubiéramos dicho, eso no es cierto, eso es una fantasía, eso no puede ser verdad. En la Argentina eso no va a ocurrir jamás, nunca. Y sin embargo está ocurriendo, está ocurriendo. Es notable lo que está ocurriendo, pero no tenemos el coraje, la objetividad de reconocer que esto realmente es notable, es novedoso. Esto no ha ocurrido en 100 años en la Argentina. En 100 años no ha ocurrido esto. Claro que en 100 años no hubo tampoco un nivel de corrupción como que hemos padecido en los últimos años. La cultura argentina, que elogia al vivo, como conté recién, de una manera u otra, celebraba a los vivos que nos venían saqueando.
celebró a la abogada exitosa que en New York, en Harvard, dijo, mi riqueza proviene de que soy una abogada exitosa. Y eso fue aceptado. Y se aceptaron muchas cosas parecidas. No quiero desviarme hacia un discurso político. No quiero que este discurso sea político, sino que tiene que ver con nuestra cultura. Una cultura que ha sido incapaz de reconocer cómo nos han saqueado, cómo estuvimos paralizados y que hasta el día de hoy seguimos tolerando, aceptando a quienes nos saquearon. Es como si hubiéramos sido invadidos por piratas que nos robaron y decimos, bueno, estos piratas han sido valientes, se han jugado la vida, han sido hábiles, han sido vivos. Y bueno, total, seguiremos adelante. Entonces, hay algunos que sostienen, y esto duele, si la Argentina sigue apoyando este tipo de saqueadores, merece esos saqueadores, los merece. Entonces, ¿qué futuro tiene nuestro país? ¿Qué futuro tiene? Pensar que la Argentina, a pesar de sus condiciones tan precarias a principios del siglo XX, de ser un país prácticamente vacío prácticamente, sin un desarrollo industrial importante, en poco tiempo tuvo un desarrollo tan espectacular que llegó a sorprender al mundo, y que incluso algunos habitantes de París sostenían que Buenos Aires era el modelo de lo que allí se hacía. Algunas vestimentas en París reproducían, esto es increíble, las vestimentas que se ingeniaban en Buenos Aires. Y algunos edificios de París imitaban lo de Argentina. Gente como Il Faut, se decía. Esto entonces vuelve a lo que yo dije al principio. Si queremos la reconstrucción de Argentina, la reubicación de Argentina en un camino de progreso genuino y firme, tiene que pasar por un cambio cultural. Pero ese cambio cultural no está en condiciones de llevarse adelante si gran parte de la sociedad no lo apoya con firmeza. Por ejemplo, el otro día se mostró en un video cómo después de una manifestación en Plaza de Mayo, a la gente que traían en ómnibus para que manifestaran, les pagaban. Y con una impudicia increíble decían, le estamos dando dinero para que coman. Pero, ¿cómo? ¿Vienen al centro para manifestar y no tienen con qué comer? Que no vengan al centro, que manifiesten en su propio pueblo. Siempre encuentran la excusa para decirlo. Incluso algunos manifiestan que los piquetes está compuesta por gente trabajadora, porque se levantan a la misma hora que los que van a trabajar. Lo que pasa es que quienes se levantan para formar piquetes lo hacen para destruir al país y los otros son los que se levantan para producir en el país y generar el dinero con el cual se van a alimentar a los piquetes. Los piquetes funcionan para impedir que los que produzcan. Aquí estamos en una guerra civil. Estamos en una guerra civil entre productores e improductores. ¿No asumimos esto? Que los improductores están saboteando a los productores, que les impiden volver a sus casas, que les impiden circular por las calles, que les impiden trabajar, que les impiden circular, que les impiden poner en marcha los medios de transporte. Esta es una guerra civil entre dos sectores de la sociedad. No la manifestamos, no la criticamos adecuadamente. Más bien nos callamos. Y entonces estamos generando un clima que nos merecemos. Cuando Fidanza describe tan bien todo lo que nos ha descrito hace un rato, creo que tiene que describir también un poco más esta guerra civil que está sucediendo en la Argentina. La lucha entre quienes producen, entre quienes aman la Argentina, ese pequeño porcentaje de argentinos que trabajamos y que producimos y que alimentamos a todo el resto, frente a aquellos que sabotean a estos, como ocurrió en las guerras civiles. Hay un sector que sabotea a los que de verdad quieren llevar el país en el buen camino. ¿Cómo entonces vamos a lograr que la Argentina se reconstruya si existe este clima dentro del país y este clima no es condenado adecuadamente? Entonces nos encontramos con que
hay sectores que apoyan a este gobierno o no apoyan a este gobierno, que un nombre, que otro nombre. No interesan los nombres en este momento. Lo que sí interesa es decir hacia dónde va nuestro país y hacia dónde queremos que vaya. ¿Queremos que la Argentina vuelva al clima del saqueo, al clima de la mentira, al clima del falaz desarrollo social o falaz justicia social? Aquí hay gente de todo el país, supongo yo. Hace poco, hoy mismo, una trabajadora social me contó su recorrido por el Gran Buenos Aires y hacía un trabajo social importante. Y cómo recorría las calles de tierra y cómo recorría sectores del Gran Buenos Aires donde no había agua, donde quien iba a ser presidente de la República, Scioli, dejó a amplios sectores del Gran Buenos Aires sin agua, sin asistencia hídrica, sin cloacas, sin caminos pavimentados. Y esa gente todavía apoya a los saqueadores, a quienes se burlaron de ellos. Esto es realmente extraordinario, es notable. Pero se debe a que hay una destrucción cultural muy grande. ¿Qué tiene que opinarse en el campo de la educación? ¿Qué opinamos en el campo de la educación? Hace poco hubo un debate muy intenso en la Argentina respecto a la ley del aborto, a la autorización o no para realizar el aborto o no penalizar el aborto. Pero sin embargo, cuando recorremos el Gran Buenos Aires y nos encontramos con familias donde no hay alimento suficiente, ni agua, ni cloaca, y nos encontramos que son las familias más numerosas del país, uno se pregunta, ¿y a estas familias se les enseña cómo no generar tantos hijos para que se mueran de hambre? Y para que se dediquen al delito, y para que no tengan ningún tipo de educación. Por otro lado, debemos reconocer también que en la Argentina, en algunos momentos, el debate no es político. El debate aquí es moral. Es moral. Hay un sector del país que se dirige, que se rige, que trabaja, que vive, que se despierta y que se duerme, teniendo en la cabeza las leyes y la moral y la ética. Y de esa forma funciona. Y hay otro sector que está en contra de la moral, de las leyes, que es un sector inmoral. Entonces nos encontramos con sectores que no solamente son inmorales, que son cómplices de los grandes inmorales que han destruido nuestro país y que los apoyan. Bueno, podríamos seguir hablando mucho sobre nuestro país y definiendo y describiendo los aspectos tan negativos que tenemos. Pero para salir adelante no hay fórmulas mágicas. No hay fórmulas mágicas. No hay proyecto político que pueda imponerse en nuestro país con una sociedad que está tan destruida moralmente, culturalmente, tan infectada por este campo, por esto de la viveza, por esto del abuso, del aprovechamiento, de la mentira. Sabemos hace rato que los piquetes son pagados. Sabemos hace rato que esto ocurre, que esto es inmoral. Piquetes que son pagados. ¿Y estos piquetes qué hacen? Impiden que los que van a trabajar no puedan trabajar con tranquilidad y con comodidad. Y esto nos genera suficiente escándalo, porque nuestra mente está muy, muy alterada, muy alterada. Yo preferiría, porque ya avanzó mucho la hora, que yo cerrara un poco mi exposición y me sometiera a las preguntas que ustedes quieran hacerme. De esa forma me parece que tendremos un mejor contacto y como me dijo hoy de Pablo, las preguntas son muy enriquecedoras. Las preguntas despiertan, las preguntas iluminan y ayudan a que el disertante pueda desempeñarse mejor. Muchas gracias. Vamos entonces levantando la mano para hacer las preguntas que quieren hacer. Bien. Ha sido demasiado contundente, me parece. Ahí va. Se van animando de a poquito. Bueno.
Gracias. Hoy a la mañana el profesor de Pablo citó un hecho histórico de los ingleses de allá del 1660, siglo XVII, donde decía que habían tomado la decisión de que los impuestos los tenían que votar los que lo iban a tener que pagar. Obviamente no hubo tiempo de preguntarle a él. Yo creo que él quiso definir de que, como eso no pasa en nuestro país, o sea, acá obviamente el que vota el impuesto trata de sacar del sector que produce para seguir comprando votos por pequeñas dádivas. Es un esquema bastante enfermo. Yo creo que lo que usted nos ha descrito ahora es en esa línea, en el sentido de que el problema es mucho más sociológico, existencial, y me parece que usted, más que de una grieta, habló ahora de una guerra civil. La pregunta es, ¿realmente estamos en un escenario así tan difícil de buscar conciliar? ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos acá pertenecemos al sector de los que trabajamos. Y el amplio sector al que usted hizo referencia es el de los que me den. Ayer acá en la esquina de Paraná, del bar Los Alpes, había unos chicos cruzando unos pupitres. Yo quise pasar con mi vehículo, corrí los pupitres, me dijeron que no, que ellos iban a dar clase ahí. Yo les dije, no, la clase ustedes la dan en el aula, yo no voy con la camioneta al aula. La calle la quiero para... Y veo que es irreconciliable. Y en otro piquete, hace 2 días atrás, acá en Paraná, un chico tenía un cartel positivo, patético, que decía, si a usted le perjudica mi corte, a mí me perjudica su indiferencia. O sea que el chico ya estaba presuponiendo que éramos todos indiferentes. Yo le cuento la anécdota del cartel, le cuento la anécdota del pupitre, le cuento lo de Pablo de hoy y de mañana. Es grave, o sea, lo que usted ha descrito es literalmente una guerra civil. Me quedo tremendamente preocupado. Mire, es una guerra civil parecida a la Guerra Fría, que no se manifiesta de una manera muy evidente, muy ruidosa, pero que existe. Aquí hay una guerra fría entre quienes, por ejemplo, dicen que me den, que me solucione, que llueve del cielo, y eso está formulado a partir de un error gravísimo que no se trata de esclarecer. El Estado no es una fuerza sobrenatural que la maneja Júpiter y que derrama sus bienes de acuerdo a lo que le piden, que es bueno o malo de acuerdo a si le piden mucho o si le piden poco. Se olvida la gente que el Estado somos nosotros y que el Estado lo nutre un sector pequeño de la sociedad argentina. 7 u 8 millones de argentinos son los que nutren un Estado para 44 millones de argentinos. Y ese Estado tiene que ser nutrido. ¿De qué forma? Con el trabajo y también con el clima de estabilidad social. Porque esa estabilidad social estimula la inversión local, la inversión extranjera, que genera trabajo. Y al generar ese trabajo, entonces se genera riqueza. Y si se genera riqueza, esa riqueza va a apoyar, ayudar al Estado, y ese Estado va a obtener suficiente dinero para ayudar a esta otra gente. Pero este pensamiento no ocurre de esa forma. Simplemente se dice que el Estado me dé. Y es también una fórmula muy equivocada de pretender que los beneficios vengan de la dádiva. Es como que se ha producido aquí, en nuestro país, una mistificación de la dádiva, de la limosna, como el mayor hecho de justicia social. Se cree que la limosna es la justicia social. La limosna no es la justicia social. La limosna es la emergencia. Es como cuando hay un herido en la calle y se lo levanta y se lo lleva a la sala de emergencia de un hospital. Pero el hospital no funciona con las emergencias únicamente. Las emergencias son una porción muy pequeña. Es decir, la limosna es una porción muy pequeña de la ayuda, pero no tiene que ser lo que fundamentalmente existe. Pero en nuestro país es la limosna aparentemente lo que importa, y eso ha sido apoyado por distintas líneas del pensamiento nacional, la limosna. Y con respecto a los ingleses, ya que usted los ha mencionado, habitualmente se formulan muchos chistes diciendo ojalá hubieran triunfado las invasiones inglesas. Yo no estoy de acuerdo con eso porque hay países que han sido conquistados por Inglaterra, especialmente en África, y no les fue tan bien. Pero lo cierto es que aquí hemos tenido muchas paradojas también con los ingleses. La paradoja máxima la muestra ese hombre a quien se ha querido reivindicar de una manera tan intensa,
por el revisionismo histórico, que es Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas tuvo un solo éxito parcial con los ingleses en la Vuelta de Obligado. Y la Vuelta de Obligado es una cosa relativa, porque estaba en contradicción con lo que quería el gobernador de Corrientes, en fin. Lo cierto es que Rosas, cuando pierde su batalla contra Urquiza, huye hacia una nave inglesa. Y el único país que le brinda una muy cordial recepción es Inglaterra. Supongo que alguna razón habrá existido. Es decir, siempre vivimos en contradicciones. Y esas contradicciones son parte de nuestras interpretaciones. ¿Otra pregunta? Sí, allí. Ahí acercamos el micrófono. Bueno, la verdad que estoy un poco nerviosa por esta pregunta, pero debo decir que me hace un poco de ruido cuando escucho. Yo soy joven, tengo 30 años, soy docente, soy egresada de la Universidad Pública en Rosario, soy profesora en antropología y trabajo con mi familia en un programa de televisión. Tuve la suerte de tener una familia que me enseñe, que me pague la posibilidad de poder viajar a Rosario y alquilar un departamento, estudiar. Tuve un abuelo del cual estoy orgullosa y me enseñó muchas cosas. Hay mucha gente que no tiene esas posibilidades, la marginalidad, y que no tiene las posibilidades de justamente de acceder a la posibilidad de de ir a una universidad, de ir a la escuela. Entonces, cuando usted hace esa diferencia entre los sectores productivos y los sectores improductivos y los relaciona a los productivos con las personas que trabajan, que son muchos de los que están aquí presentes, me incluyo, y a los sectores improductivos como los piqueteros, me hace un poco de ruido. Me hace un poco de ruido porque también tuve la suerte cuando fui a la universidad a trabajar en las villas, trabajé en muchos barrios de Rosario dando talleres de alfabetización. Entonces, a veces me preocupa la generalización, de decir los piqueteros son todos pagados. Yo conocí gente muy honrada, muy humilde y cuando pienso en sectores no productivos, lo primero que se me ocurre es el capital financiero, que muy poco apuesta a la producción, apuesta a jugar con billetes y especular con ganar un dinero de eso. Me parece que esos son sectores mucho más improductivos. Entonces, soy joven, quizás estoy muy esperanzada, quizás pienso que las cosas pueden cambiar, pero me preocupa la generalización y la estigmatización. Con respecto a los estudiantes que están haciendo la toma, yo estudié en la universidad pública y la baja del presupuesto es excepcional, la que se está desarrollando ahora, por lo cual hay menos becas para los estudiantes. Estoy en contacto con docentes, tengo una librería con mi compañero, con mi novio, y todo el tiempo van jóvenes a la librería, compran libros, hay espacios de discusión, soñamos con un mundo distinto. Entonces, no creo en una guerra civil, para nada creo en una guerra civil. Creo que hay muchos jóvenes que están entusiasmados, que estudian y que apuestan a la universidad. Y estoy un poco nerviosa porque la verdad que hay mucha gente y me he animado a decirlo porque no quería dejarlo pasar. No quería dejarlo pasar porque me parece que muy bien está lo bueno que que lo discutamos, que lo pongamos aquí en escena, nada más. Yo no quiero generalizar vulgarmente, no critico a los jóvenes. Lo que sí le diría es que por alguna razón tantos jóvenes se van al exterior, por alguna razón. Hay otros jóvenes que se quedan. La felicito por quedarse y felicito a los que se quedan, pero hay muchos jóvenes que se van al exterior. Y cuando se habla de que no hay trabajo, de que hay mucha desocupación, los informes sociológicos que se están desarrollando en la actualidad revelan que los jóvenes colombianos y los jóvenes venezolanos que vienen a Argentina consiguen rápidamente trabajo. Y jóvenes argentinos que están al lado de esos venezolanos y al lado de esos colombianos no consiguen trabajo. Y también tenemos que saber que los piquetes le hacen un gran daño a la sociedad argentina y le hacen un gran daño a los que no tienen trabajo, porque los piquetes desalientan la inversión, no la inversión extranjera, la inversión local también. ¿Para qué voy a colocar un negocio si ese negocio va a ser atacado o va a ser destruido o no va a poder trabajar correctamente? A mí me parece que la generalización es negativa, por supuesto, pero no tenemos que callarnos la boca al ver
tantas cosas terriblemente negativas que se están haciendo. Justamente el miedo a criticar todo eso, porque no han inculcado de que el capitalismo, que el imperialismo, que el capital financiero es el culpable de lo que nos pasa. ¿Y cómo? Y los que están haciendo lo que están haciendo diariamente y que impiden que la Argentina funcione correctamente, que las instituciones sean las instituciones, que se insulta a una institución de la República, con quien yo no estoy totalmente de acuerdo, pero es una institución de la República como el presidente de la Nación. No se puede insultar a una institución de la República como es el presidente de la Nación. Y quien lo hace está atacando a una institución de la República. Y nos resulta muy fácil y muy gratuito atacar a las instituciones de la República. Se va incluso a atacar al Congreso. Se han atacado instituciones de la República. Y esto es muy negativo. Y tiene que ser condenado. Y cuando se resiste a condenar todo eso, estamos favoreciendo los aspectos negativos de nuestro país. No tenemos que temer a esto. Yo tengo mis años y he pasado por muchas situaciones parecidas, y que han llevado a que la cosa se ponga peor. Esos que provocaron esa situación negativa, yo he conocido a muchos montoneros y mucha gente del ERP, los conocí personalmente, y ellos huyeron del país, pero le hicieron un gran daño al país. Y ellos destruyeron al país, y eso generaron que cuando volvió Perón y siguieron los montoneros queriendo incluso atacar a Perón, y Perón les gritó imberbes, empezaron a luchar contra Perón, y Perón colocó a López Rega como jefe principal, y López Rega creó las 3A, y las 3A empezaron a fusilar a los que estaban en contra de Perón. Y de eso nos olvidamos, y de eso no se habla, y de eso no hay autocrítica. Entonces, ¿qué estamos hablando de generalizaciones? No hacemos una autocrítica clara, precisa, que apunte correctamente a donde debemos apuntar, para que no se repita lo mismo, porque se está repitiendo lo mismo. Estos piqueteros, los que dirigen a los piqueteros, igual que los dirigentes sindicales, no son los que benefician al pueblo, son los que se benefician a sí mismos. Dirigentes sindicales que hace 40 años que están a la cabeza de esos sindicatos. ¿Por qué no son criticados? ¿Por qué no son condenados? ¿Por qué no se dice, esos son sindicatos, esos son los que defienden al trabajador? Están hace 40 años en ese cargo, se llenan de dinero. Hablamos del capital financiero, eso es mucho más fácil, más general. Otra pregunta, por favor. Hola, bueno. Acá a la izquierda suya. Sí. ¿Allí? No, yo simplemente no quiero dejar pasar cuál es mi opinión y quiero saber la suya al respecto. Yo creo que a mayor nivel de responsabilidad y a mayor nivel de compromiso en un sistema representativo, republicano y federal y en tiempos de crisis, considero que esa clase dirigente y las clases que están en mejor situación, hablamos de los empresarios más importantes y de los políticos y de los jueces y de los legisladores. De ellos, al menos yo como ciudadana común, soy de quienes espero el ejemplo. Muy bien. No tanto de la sociedad y de gente que por ahí, no subestimo a nadie, pero no se puede exigir mucho de gente que tal vez es más ignorante, que tal vez no recibió el alimento que necesitaba para desarrollarse adecuadamente y hoy ser un ser pensante, y es más fácil de manipular. Entonces, en estos tiempos de crisis, creo que los que tienen que dar el ejemplo son los que están gobernando, son los jueces, y no podemos juzgar con la misma vara a los jueces, los políticos, los legisladores. Correcto. Y las clases dirigentes de las organizaciones civiles, correcto, económicas y políticas. Estoy de acuerdo con usted, Estoy de acuerdo con usted. En este momento está ocurriendo algo novedoso en la justicia, algo muy novedoso, que hace mucho que no ocurría y que no hubiéramos creído posible que ocurra. Y es que los jueces están en este momento metiendo en la cárcel a delincuentes que han robado al país, al pueblo, mientras estaban ejerciendo el poder político. Bueno, ¿otra pregunta más? Sí, una última, por favor. Sí, ¿quién es? ¿Dónde? Ah. Sí, doctor. En el marco de su exposición, de las preguntas que se formularon y de sus respuestas, realmente preocupa porque
el título de su charla era hacia una reconstrucción nacional. ¿Es posible realmente una reconstrucción en este marco, en esta sociedad tan enferma que tenemos y en la cual vivimos? Le contesto brevemente. Un médico, para lograr encontrar los remedios adecuados para curar una enfermedad, tiene que hacer un buen diagnóstico. Si no hace un buen diagnóstico, no encontrará el remedio adecuado. Para encontrar un buen diagnóstico tenemos que ser más severos en el examen de lo que nos ocurre, ser más justos, más precisos y más valientes en nuestra crítica. Tenemos que hacer una autocrítica que la Argentina no ha hecho. La Argentina no ha hecho autocrítica sobre lo que ha pasado con los montoneros y con el ERP. No ha hecho autocrítica. No ha hecho autocrítica. No ha hecho, ni siquiera está haciendo autocrítica sobre lo que pasó estos 12 años de kirchnerismo. No lo hace. Todavía hay un 30% de personas, o cerca de un 30%, como lo dijo Fidanza, que apoyan a ese saqueo impúdico, desvergonzado, criminal, inmoral que cometieron contra nuestro país. Y sin embargo la sociedad no se levanta contra ellos. Puede ser que digan, bueno, son ignorantes, no lo saben, están manipulados. Es cierto, están manipulados. Pero tenemos lo que creemos, que tenemos cierta lucidez o cierta valentía, debemos pronunciarnos. Y yo me estoy jugando acá. Me estoy jugando para que en la calle me agarren a trompadas. Porque digo todo esto. Yo sé que a mucha gente no le gusta. Pero tenemos que comenzar por ahí. Por decir las verdades aunque nos desagraden. ¿O ustedes creen que me agrada decir lo que digo? Hubiera sido más alegre para mí y para todos ustedes decirles las maravillas que ocurren en nuestro país. Y hablarles de los genios que tenemos en el mundo. Que tenemos un Baremo, que tenemos un Papa, que tenemos una reina de Holanda, que tenemos genios por todos lados, personajes, individuos notables, pero que se han ido de la Argentina. ¿Y por qué se han ido de la Argentina? ¿Por qué no se quedan acá? Algo pasa, ¿no? Algo pasa. Y eso tenemos que revisar y analizar. Y no decir, bueno, el capital financiero, ¿qué es eso? Aquí hay muchos empresarios. Y supongo que estos empresarios han escuchado y tratan de hacer lo que pueden, ayudar como pueden. Pero también hay empresarios que en este momento son juzgados y que van a la cárcel. Y esto es una novedad en la justicia argentina. Entonces tenemos que celebrar a esa justicia que en este momento está revelando a algunos personajes valientes, corajudos, que están haciendo lo que deben hacer. Y es juzgar como se debe juzgar. Un fiscal que acusa y un juez que procede como corresponde. Y esto no ocurría nunca. Acordémonos de Ollarvide, que fue un juez durante tanto tiempo, que se dedicaba solamente a ocultar y a tapar a los delincuentes. Y nosotros no decíamos nada. Y de eso no se habla. No oigo que la gente hable de Ollarvide, que mencione a Ollarvide con la suficiente intensidad, como correspondería. Diciendo, ese es el modelo que aquí en la Argentina prevaleció durante tanto tiempo y que se protegió durante tanto tiempo. Que nos causa náusea, que haya sido juez durante tanto tiempo. Queridos amigos, muchas gracias.